Hola Aide, gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Chepe, todo muy bien. ¿Tú qué tal? Gusto saludarte. En primer lugar, pues agradecerte, como bien sabes, en Tales Talenters estamos de fiesta, estamos de aniversario, estamos cumpliendo 15 años, el mero día es el 22 de julio, pero todo este mes pues lo hemos querido tomar como celebración, como un disfrute y para convivir y platicar con amigos, pero también con algunos temas que agregan valor y reconociendo tu trayectoria, reconociendo tus cualidades, tu capacidad, pues hemos querido invitarte a compartir un poquito de lo que ha sido tu recorrido con algunas preguntas. El eje central tiene que ver con liderazgo y la verdad es que lo aprecio y lo valoro mucho. Y para Talenters, pues tu amistad, pero también las oportunidades que nos has abierto para colaborar en la empresa, en Tequila Patrón, en Bacardí, pues la verdad es que ha sido muy satisfactorio, muy agradable para nosotros. Entonces, pues gracias por estar aquí. ¿Vale? No, al contrario, gracias Chepe, ser parte de tu celebración de 15 años. Se dice fácil, pero Sí, muchas felicidades. Entonces, gracias, no, pues gracias. agradecida de también compartir aquí contigo el espacio y pues nada, aquí Claro. estamos. Pues muy bien, pues vayamos directos al grano, ¿no? Hay algunas preguntas que me gustaría eh, que tú nos compartieras. Primero, platícanos un poco de tu trayectoria. Comencemos con eso, algo sencillo que nos quieras platicar acerca de tu trayectoria. Pues sería como muy largo, pero en resumen, yo soy egresada de psicología de la UDG, soy originaria de Guadalajara. Posterior a eso empecé a trabajar desde finales de mi carrera en la parte organizacional. Siempre fue como el foco desde que inicié mi carrera, siempre quise dedicarme a la parte de recursos humanos. Claro, Entonces logré posicionarme como becaria en una empresa al término de mi carrera. De ahí me enamoré de la parte de recursos humanos, desarrollo de talento, capacitación, todas estas áreas de recursos humanos. Decidí hacer una maestría en desarrollo organizacional y eso como que fortaleció mucho la base claro. teórica y técnica para poder seguir en el ámbito profesional. Y eso pues desde entonces ya no he parado y siempre he estado en la parte de recursos humanos, en la industria de manufactura sobre todo. Este, dicen que es la mala vida, los que trabajamos en manufactura, pero me gusta la mala vida, me gusta el rush de la cadena de suministro. Entonces siempre he estado en industria farmacéutica de plásticos y bueno, ya por último tengo 11 años, los últimos 11 años de mi carrera pues entre Tequila Patrón y ahora pues Claro, ya parte de Bacardí. claro, claro. Pues una trayectoria muy interesante y yo lo he notado con ese compromiso, como bien dices, para el desarrollo de talento. Eso, la verdad es que es muy agradable y verlo con todo compromiso, ¿no? Muy bien, Aide, pues entrando en materia, platícame un poco qué elementos o factores son claves según tu perspectiva para lograr mejores resultados en el desarrollo de talento. ¿Qué nos pudieras decir ahí como key points con relación a este tema? Pues elementos claves creo que van cambiando a lo largo de la época, ¿no? Si tú me dices antes del 2020 Sí, cuáles claro. eran los key points, te diría unos, y hoy por hoy te diría unos, y te diría otros, y te diría, y estamos transformándonos hacia Sí, nuevos, ¿no? claro. Con toda esta parte de la tecnología, de la inteligencia artificial. Entonces, creo que la clave principal es tener una estrategia con visión hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos como empresa y hacia dónde buscamos llevar el talento de la organización? Entre ellos, bueno, pues habrá que tener dentro de esta estrategia, ¿no? Tendremos que incluir cómo vamos a gestionar el conocimiento que tiene dentro de la empresa, cómo vamos a gestionar la sucesión de los key talents, cómo vamos a gestionar el tema de atracción de talento, ¿no? Cómo vamos, entonces creo que todos los procesos de recursos humanos, pero esa estrategia deberá tener siempre
esa visión hacia futuro, considerando los retos que tenemos hoy en día, ¿no? La incorporación obviamente de la inteligencia artificial, cómo viene a ayudarnos a automatizar ciertos procesos, pero también viene Claro, a generar incertidumbre en la gente, ¿no? claro, Y cómo los estamos adoptando dentro de los procesos de recursos humanos. Entonces, creo que en claro. resumidas cuentas es que la clave para mí del desarrollo de talento es tener una estrategia que sí vaya enfocada o que tenga esa visión hacia futuro de los mismos procesos de recursos humanos, ¿no? Que considere los retos venideros. Claro. Noto ahí esta perspectiva incluso de apertura, flexibilidad, precisamente en términos incluso de lo que mencionas, de innovación. Pero algo que también me llama la atención de manera poderosa es esta expresión de lo que viven las personas, ¿no? La incertidumbre. Y creo que además de todo este ámbito de la innovación, la tecnología, pues está también el acompañamiento a la persona como un ser humano con estas vivencias incluso de la ansiedad, de la incertidumbre, como lo hemos dicho. Entonces, coincido bueno, me parece muy importante lo que mencionas. Eh, ¿Cómo mantener, sabiendo que hay muchas empresas que tienen el desafío del presupuesto, cómo mantener el espíritu de la capacitación cuando no hay tanto presupuesto? ¿Cómo lograrlo? Porque seguramente te has encontrado con esas situaciones. ¿Cómo mantenerlo? Porque me parece importante que no se debería detener. O sea, el desarrollo, la capacitación, el acompañamiento. ¿Cómo mantenerlo? ¿Cómo mantener ese espíritu? Y eso es un tema bien importante en la parte de capacitación. Bueno, yo en toda mi trayectoria, dicho sea de paso, siempre he estado más enfocada en la parte de desarrollo, más allá que en la parte de relaciones laborales. Sí, Entonces es muy común que en temporadas de crisis lo primero que se corta es un presupuesto a capacitación. claro, Eh, y si toda tu estrategia de learning depende de un presupuesto, pues entonces entras en ¿y ahora qué hacemos, no? Y entras en un claro, conflicto. Entonces, creo que aquí la clave es también tener programas de desarrollo internos o que tu parte de estrategia de learning o de capacitación sea un mix entre currícula interna y currícula externa. claro, La currícula interna te va a ayudar al reskilling, a hacer refresh de conocimiento, a mantener el conocimiento, pero sin duda siempre va a ser parte, siempre va a hacer falta, desde mi punto de vista, un punto externo que te va a ayudar al upskilling, a desarrollar nuevas cosas, claro, ¿no? A innovar claro. en tus procesos de capacitación, que la gente se inspire de cosas que hay afuera en el mercado, que está pasando del entorno, para que los pueda incorporar hacia procesos de negocio. Claro, Pero dentro de la parte interna, cuando no tenemos esa posibilidad de presupuesto, pues ¿de dónde echas mano? Pues de cuestiones internas. Entonces, para mí algo importante es obviamente tener una currícula de capacitación interna como tal para ciertos puestos, learning paths internos, eso es uno. claro, Pero por otro lado, sí, hay mucho que puedes hacer con poco o nulo presupuesto, ¿no? Que puede ser programa de desarrollo de mentoría entre líderes internos claro, y apoyando a Key Talents o apoyando incluso a posiciones más junior, este, sesiones de liderazgo, ¿no? Donde algunos líderes inspiren, nosotros por acá le llamamos talent sessions, ¿no? Donde selecciones a un grupo selecto de líderes que a lo mejor puedan estar dando algunas pláticas o foros abiertos con las personas donde de alguna manera se inspire pues la cultura y la organización, el estilo de liderazgo que se desea promover dentro de la organización. Este, y bueno, creo que apostarle a programas internos siempre va a ser bueno en temporadas de crisis y siempre va a ser bueno claro, mantenerlos como parte de la estrategia de capacitación claro, en balance con algo externo. claro. Sí, me parece muy interesante. Sabemos que vamos a tener estos desafíos. Viene ahorita, por ejemplo, la cuestión que estamos viendo macroeconómica, que tiene efectos, las políticas económicas que hay a nivel global, pero también tuvimos pues la misma pandemia. Entonces creo que también el cómo responder de manera efectiva pues nos invita a mirar hacia adentro. Entonces creo que todas las empresas, como bien lo dices, tienen
un talento que les puede permitir compartir desde las mentorías y también desde lo que dices, ¿no? Las sesiones de liderazgo donde pues seguramente pueden acompañar. Muy bien, platícanos, Aide, ¿qué ha sido lo más desafiante para ti en tu trayectoria laboral y qué aprendiste de ese o esos desafíos más grandes o más retadores que has tenido? Pues creo que el desafío, y a lo mejor se comparte con varios, ha sido pandemia, ¿no? O sea, Sí, creo que pandemia fue una situación ajena a todos, donde nos movió de, de 180 grados, ¿no? Así de un lado a otro, y sí, tuvimos que hacer una reorganización eh, complicada dentro de la organización. Y más allá de una reorganización, porque en el caso de nosotros, donde se esperaba a la mejor situación de crisis, pues contrariamente a eso, la demanda subió. sí, Entonces, adáptate a un incremento de demanda sí, con todas las restricciones externas que tenemos de contacto humano, ¿no? sí, De, pues, tal cual es de operación. Entonces, creo que claro, eso ha sido lo más complicado, en donde se juntaron varios factores con las restricciones exteriores por temas de contingencia, por temas sanitarios, este, más una alta demanda, más incertidumbre en presupuesto, y más una integración de compañías, ¿no? Bacardi y Patrón. Entonces sí, claro, creo que ese momento ha sido muy complejo, fue un año o año pasaditos muy estresantes. Eh, Sin embargo, pues, ¿qué aprendí de eso? Pues mira, aprendí que hubo una parte de change management muy interesante de mi lado, en donde participé en un proyecto de integración a SAP para la compañía, en donde fui líder de change management. Entonces me incorporé como aceleradamente en una metodología claro, formal de change management. Entonces creo que eso en ese tiempo de crisis tuve esa oportunidad de aprenderlo, que ahora ya pude sobrellevar otro proyecto considerando esa nueva habilidad. Este, la parte de estar cerca de la empresa, ¿no? De las personas, a pesar de la claro, distancia, que eso es bien valioso. El cómo sí se puede adaptarnos, ¿no? Cuando decíamos todo el tiempo, no se puede irnos a lo virtual, de la noche a la mañana nos fuimos a lo sí, claro, virtual, en donde estábamos como muy cerrados a la parte virtual. Entonces creo que esa etapa, eso nos ayudó a todos a decir, a sacarnos del status quo y decir si se puede adaptarse, y bueno, pues estar cerca de las personas y capitalizar toda esa parte estresante en un nuevo skill, ¿no? En ciertas, en sí, ciertas habilidades nuevas para todos que ayudan ahora en ciertas necesidades de la compañía, ¿no? sí. Y fíjate cómo esto coincide, Aide, con lo que decíamos en la primera pregunta, ¿no? Nuevamente, la parte de estos factores clave, pues otra vez la cercanía a las personas, o sea, precisamente en esta perspectiva de cómo estamos cercanos, aún cuando había muchas restricciones, como bien lo dices, a nivel sanitario y que era importante, pues, seguir, porque Ujú. pues no queríamos contagiarnos, pero también con los desafíos propios que corresponden a una producción, como bien dices, que se vio retada, ¿no? Precisamente en este sentido positivo, vamos a decirlo, para incrementarse en ese momento, en ese contexto, creo que es bastante bueno. Muy bien. Desde tu perspectiva, Aide, ¿qué nos podrías decir que es liderazgo para ti? ¿Qué es el liderazgo? ¿Qué nos podrías platicar acerca de eso? Pues te podría decir, o sea, hay muchas definiciones, ¿no? Ya muy trilladas de lo que es un Claro, líder, y creo que de manera general todos sabemos el concepto de liderazgo, y más allá de un nivel jerárquico, que es algo que yo les digo mucho cuando tengo oportunidad en los grupos, que de repente decimos, es que no soy líder hasta que no tengo gente a cargo, ¿no? Que eso es un mito sí, claro, garrafal, es un mito limitante en la carrera, que es lo que yo observo con los compañeros, ¿no? O con la gente. sí, Y siempre trato de compartir esto, ¿no? Un líder no es aquel que tiene gente a cargo. Un líder es aquel que es capaz
de administrar gente o de administrar un proyecto o de administrar un conjunto de tareas que lleva hacia un objetivo común, ¿no? Entonces, eh, y a través de la inspiración, a través de las personas, a través de conectar con las personas. Sí, Pero para poder hacerlo a través de las personas, pues sin duda se necesitan ciertos soft skills, ¿no? Para poder hacerlo, pues de manera más ágil, más exitosamente, de manera más satisfactoria, de manera que todos estén involucrados y todo esto. Entonces, para mí, dentro de esas skills que se necesita para poder hacerlo a través de las personas, creo que sería el saber escuchar, claro. el ser humilde. Creo que eso es algo que hoy en día a muchas personas nos hace falta. Sí, Cuando tú llegas a una nueva organización, cuando tú llegas a un nuevo proceso, de repente decimos, ya lo viví, ya lo sé, me voy a ir por aquí. Cuando cada proyecto es nuevo, cada organización es nueva, cada claro, grupo de personas tiene una cultura, o sea, siempre hay cosas nuevas a las cuales tienes que ser muy atenta o atento antes de incidir en las personas, ¿no? Antes de incidir en el proyecto, en la organización, etcétera. Entonces creo que una parte de eso es pues entrar con vaso vacío, para escuchar, entender y entonces sí poder aportar bajo tu experiencia y a través de las personas. Creo que para mí esa es claro, la clave, ¿no? Que debería tener un líder claro. y pues que lleve al éxito a esa persona, ¿no? Al liderazgo. Sí, y seguramente en tu trayectoria, como lo hemos comentado, laboral, pues te has encontrado con diversas personas que te han mostrado ese liderazgo y con toda certeza podemos decir pues que tú misma has ido aprendiendo de los distintos líderes y también a su vez al adoptarlos, al incorporarlos a tu persona, pues tú también ejerces un liderazgo desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, puntualizando la parte incluso que mencionas de la humildad y este vaso vacío, pues con la intención de aprender, de desarrollarnos, de estar abiertos y nuevamente, pues a través de las personas. Muy bien, Aide. Recomiéndanos algún libro, una serie, una película, un podcast, algo que nos quieras recomendar y que tú considerarías imperdible para aprender más de liderazgo. ¿Qué nos recomendarías? Pues siempre es bueno mantenerte ahí activo, leyendo, escuchando, ¿no? A mí libros que creo que me han marcado recientemente es el de Hábitos Atómicos. Muy Creo bien. que ese es de James Clear, Sí, que es un libro que, si bien va muy enfocado de manera personal, si lo traduces a un tema, o sea, siendo de recursos humanos, si lo traduces a un tema organizacional, o sea, te ayuda, abona muchísimo y te claro. optimizas mucho, ¿no? Entonces creo que Wow. esa parte de hábitos, ese libro de hábitos atómicos a mí soy muy fan, tengo muchas citas de ahí, estoy suscrita como al newsletter del autor, entonces creo que me gusta mucho el estilo de ese libro y la metodología que promueve. Otro libro que también o sea, tengo como tres libros que Sí, últimamente consulto mucho, reviso mucho, que es Conversaciones Cruciales también, claro. que sea, híjole, que a veces hoy en día es tan complicado o tan fácil desde el punto de vista que lo quieras ver, pero Sí, claro. cada vez necesitamos estar más preparados cuando tenemos una conversación crucial para evitar temas sensibles, ¿no? En el otro, sobre Sí, todo en un entorno corporativo. Entonces creo que ese libro abona mucho a eso, ayuda mucho a eso. No solo la parte organizacional, también la parte personal. Y el claro. de Outliers también, creo que ese libro está bastante interesante, en el que me dice en el que te habla o dice cómo puedes aprovechar realmente tus fortalezas, tu capital intelectual, y bueno, cómo junto con el entorno puedes hacer
grandes cosas, ¿no? Entonces, Claro, esos 3 libros creo que me han dado, en los últimos años, me han dado como esa carnita para seguir incorporándolo en mis proyectos, en mis actividades, claro, en mis procesos. Y, y nada, bueno, de podcast escucho Cracks, que ahí sí, compartimos sí, el claro, gusto por ese podcast, claro, que también cuenta historias bastante inspiradoras, ¿no? Entonces, exacto, eh, pues creo que parte de eso, ¿no? Para poder modificar claro, algo, para poder incorporarlo, creo que debe haber inspiración. Entonces creo que pues siempre es bueno buscarla claro, en libros o claro. escuchar. Pues muy bien, con estos 3 libros que nos recomiendas, pues ya tenemos ahí para leer. Yo, por ejemplo, el de Hábitos Atómicos, pues ya lo leí también. A mí me atrapó desde las primeras historias que comenta él. Hay 2 historias que me atrapan, la que él vive como beisbolista y la otra que me atrapa es la del equipo de ciclismo de Gran Bretaña. Yo me metí a investigar más sobre el equipo de Gran Bretaña de ciclismo y la verdad es que es una historia fascinante, y el mismo autor, James Clear, me abrió la puerta como para que yo indagara más, y me parece genial. Y lo de Conversaciones Cruciales, sin demeritar el otro libro que mencionas, pero el de Conversaciones Cruciales también es fundamental. Yo estoy notando en la actualidad un gran reto y un desafío porque en las organizaciones haya verdaderamente conversaciones que agreguen valor. De repente no las tenemos de la mejor forma. Y creo yo que la tecnología nos está desafiando porque los más jóvenes, al estar en mayor contacto con las pantallas, con su celular, toda la comunicación a partir de esto digital y electrónico, pues conviven menos con personas. No quiere decir que no lo hagan, pero hay una lejanía a comparación de cómo era antes. Y creo que esto se vuelve también a su vez desafiante. Entonces creo que ahí hay una oportunidad también para desarrollar. Muy bien, por último, Aide, y agradeciendo pues tu tiempo, ¿qué comentario nos podrías regalar para Talenters ahora que festejamos 15 años? ¿Qué nos regalarías como comentario? Pues, Chepe, ¿qué más? Además de felicitarte, decirte, bueno, pues que yo he sido testigo de cómo empezó todo esto, ¿no? De todo Claro, lo que has caminado, los puentes que has cruzado sí, para llegar a 15 años. Y lo decía al principio, se dice fácil, pero tú has sido una persona muy persistente, has sido una gracias, persona que para mí cumple con los bullet points para ser un líder gracias. dentro y fuera, y creo que lo has hecho bastante bien. Muchas gracias. Y te lo digo como la parte de negocio, ¿no? En donde pues tú lo platicaste al principio, eh, donde hemos sido cliente proveedor, ¿no? Claro, Pero también hemos compartido también momentos padres claro, fuera de la organización, y que soy testigo de cómo lo que te ha costado llegar a estos 15 años, y creo claro, que vale la pena festejarlo, reconocerlo, claro. y en lo personal te lo reconozco, y pues tienes mi admiración, Chepe. Gracias, qué padre. Muchas gracias, Aide. La verdad es que valoro mucho tus palabras y aquello que comenzó precisamente como una oportunidad de negocio, o sea, abriendo caminos, pensando en de dónde generar estos recursos también para mi familia, para pues, hacerlo sustentable, ¿no? O sea, para que podamos nosotros tener una vida, pues, que nos permita caminar económicamente y en todos los sentidos. Pues esto se ha traducido más bien en un caminar también para encontrar amigos, para encontrar mucha gente a la que yo también admiro, entonces lo agradezco mucho, y gracias por estar aquí, gracias por estos minutos que nos regalas y bueno, pues seguiremos entrevistando a más personas, que sean muchas más precisamente para enriquecernos dialogando a través de estas oportunidades. Y muchas gracias, Aide, por tu tiempo. No, Chepe, a ti. Muy bien. Pues que estén muy bien, les agradecemos a todos por su tiempo, esperamos que estos comentarios, esta riqueza que nos comparte Aide sea de mucho valor para ustedes y que nos ayude pues a seguir creciendo en nuestro liderazgo y también en el desempeño de todos los días.
Que estén bien. Hasta luego.